Desde que empecé ahora he perdido parte de mi alma. No soy el mismo. Ha sido de lo más duro que he tenido que pasar en mi vida prácticamente. ¿Qué es ser rescatista? ¿Un héroe o ser un delincuente? El entrar y la primera vez que entras y sale alguien con un arma, actúas con la adrenalina de salvarle, te empuja, ¿no? Te da energía, te da fuerza para decir, voy a hacerlo. El verles saltados a escasos metros, muertos de sed, de hambre, ver cómo se apaga su vida, eso me ha marcado. Con todos los respetos, y no quiero herir sensibilidades, me recuerda mucho a... Es algo que, porque esa cantidad de dolor, de odio, para mí es incomprensible. Y a mí me jode mucho que los héroes de sofá estén constantemente escribiendo, hateando, incluso acosando a ciertas personas porque no comparten su forma de vivir. Te encuentras con una amenaza y aprendes. Te hablo de cientos y cientos y cientos de amenazas. ¿Cómo se vive bajo esa amenaza? Con patas y a lo loco. El podcast más animal. Bienvenido, Borja. ¿Qué tal? Gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, primero agradecerte mucho que estés aquí. La primera pregunta que te quería hacer es algo que, sobre todo, creo que sirve para poner en contexto a todo el mundo que nos va a escuchar hoy, nos va a ver, y es, ¿qué es ser rescatista? ¿Es ser un héroe o ser un delincuente? Un héroe con toques que, digamos, van hacia algo prohibido también muchas veces, ¿no? No suele ser lo bonito, fácil y directo. Hay que intentar mediar, hay que intentar llegar de la forma más legal y mejor vista, digámoslo así, por la sociedad, pero hay veces que hay que actuar de otras formas. Claro, actuar de otra forma, me imagino que siempre va relacionado con la tranquilidad que le podemos proporcionar o la nueva segunda vida que le podemos proporcionar a un animal, saltándonos ciertas normas que o no las saltamos ya, o quizá ese animal. Que o no llegas a tiempo, que suele ser el problema, o algo peor, que desaparezca. Es muy común que, dependiendo del método que se siga, hay veces que intentas, pues lo primero que intentas siempre es intentar mediar con la persona que lo tiene, ¿no? De una forma privada sin darlo a conocer, porque si tú a alguien le presionas mucho, puede reaccionar por el contrario, no te cede el perro y de repente desaparece porque se lo ha llevado o finales mucho peores que suelen ser lo común en estos casos. Claro, hablaremos dentro de un ratito, hablaremos de esos momentos, ¿no? De Mm. cómo podemos evitar o cómo evitáis que ese animal desaparezca, esa mediación. Pero hay una parte de antes de ser rescatista que es el Borja que no era rescatista. Una persona que, bueno, por lo que sé, no le hacía falta meterse en el fango porque al final entráis donde nadie quiere entrar. ¿Qué es lo que hace que ese Borja del pasado decida ser el Borja del presente? Pues para mí todo cambia cuando me compré, digamos, una casa con mucho terreno y decidí empezar acogiendo algún perrete que lo necesitara. Pues un día cuando llegué a casa, mi perrita de siempre pues había muerto. Y ha sido de lo más duro que he tenido que pasar en mi vida prácticamente. El luto a día de hoy lo sigo llevando, ¿no? Una perrita que se llama Gor, Gor, como Gor, tu refugio. como mi refugio. Por eso el nombre de Gor, que la gente no llega a entender, siempre me pregunta el nombre más raro, ¿no? Sí. Era gorda, era Gor para nosotros. Y le picó una avispa y pues se fue, se falleció. Y fue un golpe muy duro para nosotros, a días de casarnos, con mi mujer y yo. Habías Y de casaros. a día de casarnos iba a llevarnos Buah, anillos, buah, iba... buah, 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 buah. Fue muy duro, muy, muy, muy duro. Y bueno, hasta casi no nos celebramos. De verdad, para nosotros fue de las cosas más horribles que tenemos que vivir porque no lo esperábamos. Tenía 6 añitos y le quedaba la vida por delante, ¿no? Y bueno, así es la vida, a veces es muy dura. Y gracias a ella, eh, no sabía cómo llevar el luto, no sabía cómo avanzar, no sabía cómo agradecerle lo que me había dado, porque yo conocí a mi mujer por ella. Yo la vi a la calle a la perrita y me fijé en ella, la perrita. Y luego ya vi a mi mujer y bueno, fue un flechazo a primera vista, ¿no? Y digamos que siempre para mí ha sido como el motivo de empezar una nueva vida, un nuevo cambio. Nunca me imaginé vivir en un sitio pues con parcela y con tal y ella me apoyó, ¿no? Y todo empezó por la perrita. Entonces por eso teníamos tres, pero ella ocupaba un lugar muy especial en mi corazón, ¿no? Y eso que era la perra de mi mujer, que la conocí 1 año y pico, 2, no la disfruté como mi mujer tanto tiempo, ¿no? Y gracias a ella, pues para intentar llevar el luto, para intentar avanzar,
y dejar de entrar por la puerta de casa y ver el agujero que había hecho, que estaba siempre ahí, que al principio me enfadaba y luego echas de menos ese agujero, ¿no? Pues decidí empezar a ayudar a otros y me metí en una protectora maravillosa, liberando patitos, que se dedican a sacar perros de la perrera mayores y empecé a ayudarles. Después de eso, pues sentí que me quería más, que quería ayudar a más y tomar yo las decisiones totalmente de lo que iba a ayudar y lo que no. Y pues sin darme cuenta, sin quererlo, sin haberlo, era un sueño, no era una idea. Empecé a coger a rescatar y a rehabilitar perros, que es la parte para mí más difícil, ¿no? No, peor que el rescate es el rehabilitar. Hablaremos de esa parte también. Así que por eso empezó más o menos mi historia, fue por mi perra. Nunca me imaginé meterme en el fango y en los problemas que te lleva. Claro, pero yo creo que hay una gran diferencia. Es decir, tú has elegido has elegido o la vida te ha llevado por a la parte más compleja Mm. del ayudar a un animal, ¿no? Porque al final alguien puede decidir vivir un estilo de vida totalmente distinto, que es montar un refugio, pero eso quiero dejar claro que no conlleva tener que rescatar animales y meteros en los problemas que os metéis. Empecé más en ese asunto por cuando vas viendo, según vas montando el refugio y vas creciendo, ya la gente te va empezando a confiar en tu refugio, digámoslo así, espero, y a etiquetar en casos que yo años atrás no podría llegar a ver. Yo era de esas personas que veía algo de eso y lo quitaba porque me trastocaba, soñaba con ello, con ese maltrato, sueño mucho con esas cosas. Como siempre digo, desde que empecé ahora he perdido parte de mi alma, no soy el mismo. Yo antes veía cualquier cosita y ahora ya, por desgracia, la vida te va endureciendo y acostumbrando a casos terribles. Entonces ahí decidí que podía dar un poco más y aportar. Soy un grano de arena comparado con la cantidad de rescatistas que hay impresionantes, que se mueven también y que todo lo damos lo que podemos en nuestros límites y que luego aún así a veces no sale como queremos, o que somos muy criticados, o que cada uno haría de una forma diferente, ¿no? Eso es lo más difícil de empezar. ¿Cómo lo haces? Acabas de decir, bueno, has dicho dos cosas que son, a mí me han planteado ciertas preguntas. Por ejemplo, dices, yo ya no soy la misma persona que era. No. Si hablamos del Borja de hoy, ¿consideras que es una persona, sabemos que es distinta, pero el Borja de hoy es más duro que el que había y más necesario que el que existía? Sí, a costa de mucho sacrificio, de muchos problemas, pero sí. Tu salud mental. Buah, Has dicho algo que te llega mucho, a mí también me llega, y es, hay muchísimas personas, como eras tú, como era yo, que no puedes ver ciertos vídeos. Hoy eso es algo que convive con tu vida. me he acostumbrado a ello. Hay una parte de costumbre, pero hay una parte en la que hasta que llegas a ese punto de, yo creo que no es costumbre, yo creo que ni tú ni yo ni ningún rescatista, yo no soy rescatista, me meto en lo que es el contexto de la pregunta, que es, no te puedes acostumbrar a eso, pero tienes que convivir obligatoriamente con el maltrato, ¿no? El problema es que te lo llevas, es una mochila que vas cargando. Eh, recibes tantos casos que a veces es totalmente imposible hacerte cargo ni de mucho menos, ¿no? Y entonces eso te crea una capa, una dureza. Yo recuerdo las primeras veces que me escribía una persona llorando, pidiéndome ayuda, para mí era terrible, terrible. Y por desgracia a día de hoy lo vivo tanto que te vas endureciendo y es necesario porque te haces más frío a la hora de tomar decisiones y no vas con el corazón. Con el corazón te estampas. Tienes que ir con la cabeza y muy fría, pensando en dónde puedo llegar, hasta dónde puedo llegar y qué es lo que me permite mi vida también, ¿no? Yo tengo el refugio y también tengo que estar eh, con ellos porque se lo debo, porque todo el que entra a mi refugio tengo un compromiso total por su bienestar y por encontrarle la familia que espero, ¿no? Encontrar para ellos. Pero hay veces que, pues que no,
que no lo consigo y eso al principio me ponía muy nervioso, ¿no? Lo estoy haciendo bien, estoy haciendo lo correcto y te equivocas y aprendes y tienes que ser frío para ir aprendiendo en todo lo que vas haciendo porque desde que entras es todo muy difícil de gestionar. De tus sentimientos, los sentimientos de otra persona, oye, los primeros rescates, la ley, por dónde va esto, no tienes el conocimiento de hasta qué punto estás haciendo algo legal o no. Entonces eso lo vas aprendiendo muchísimo y es necesario ser frío. Has tenido que decir muchos o habrás tenido que decir algunos nos a casos de maltrato. Muchos, muchos. Sobre todo por algunos de los que mi hándicap es que tienes que llegar hasta donde puedes llegar, porque tengo que compaginar con las 8 horas de trabajo, con todos los perros que entran en mi refugio, continuar con el seguimiento de las adopciones, encontrar las adopciones, y tienes que dedicar ese plan, diseñar ese plan en tu tiempo, que es ir a rescatar al animal o al menos a intentarlo, a dar todo lo que puedas. Normalmente es verdad que algunas veces se consigue de una forma rápida, porque no le importa nada a los animales, los tienen por tener y te lo ceden, y otras que no, entra el honor, el maltrato, gente que no está bien de la cabeza y que tendría que haber un carnet de tener perro, porque es que hay algunas que no sé cómo lo pueden llegar a tener, ¿no? Ellos ni siquiera ven que tienen algunos su perro maltratado, creen que es un perro y es la vida que tienen que tener ese perro. Entonces eso también hacérselo ver a la persona pues te ponen como de loco, ¿no? Es un animal, como a día de hoy parece que son niños. Y intentar exponer lo que tú ves, lo que tiene que ser lo correcto a una persona que no comparte tu opinión, es muy complicado. Pero es la forma más fácil de acceder a ese rescate. Sí, yo creo que todos tenemos en la mente, bueno, lo primero que queda, que yo creo que mucha gente estará sorprendida es que existen rescatistas. Eso, hasta que no te metes en el mundo de los animales, Mm. no se plantea. Es decir, bueno, pues un perro que está en un estado pues, deplorable, tiene unas. Llegará la policía local, la Guardia Civil o asociaciones y protectoras y se encargarán de él. En Sí, la vida piensas que existe, y esta es la pregunta, existen grupos de rescatistas organizados entre sí en España. como norma general no. ¿Hay algunos? Hay algunos, tiene que haber algunos y hay un grupo que yo he conocido de personas que sí que están unidos y tal. Lo normal es que no. Lo normal es mucha división, Individuales. individuales. También porque cada uno tiene su forma de llevar las cosas y es muy complicado. Y lo que la gente cree que es fácil es llegar, uniros no sé cuántos, el que se encarga de la policía y no es así. Es tener un plan, que la persona que también quiere rescatarlo tenga ese plan, compaginarlo. Por desgracia no. Sé que hay grupos, pero por desgracia me gustaría que fuera mucho más. Me gustaría que nos uniéramos muchas más personas con el único fin que es de rescatar. Cada uno ponemos lo que podemos. Hay algunos que lo hacen mejor que otros, sin duda alguna. Y para mí hay héroes en todo este mundo. Hay gente que yo querría Admiras. llegar como ellos, ¿no? Admiras. Sí, Claro, pero que esto no es ponerse un pasamontañas, coger un bate e ir como locos. Esto requiere de una estrategia, plantear qué se va a hacer luego con el animal cuando se rescata, a lo que nos exponemos, que también lo hablaremos. Y cuando yo hacía la presentación de Borja, cuando hablaba de ti, he dicho una persona, un hombre, con un cuchillo detrás de una puerta. Y esto no es una metáfora de la vida, sino que es una realidad que tú has vivido en tus propias carnes. sí. Cuéntanos un poco sobre esto. El problema es que a veces que hay una persona desequilibrada dentro de esa casa. Iba a decir hogar, pero no es un hogar, dentro de esa casa, ¿no? Y sobre todo es el riesgo que tiene el entrar y que la persona sea agresiva y la amenaza. Cuanto más fuera de ciudad es, más de pueblo, más fácil es que tengan algunas personas armas o que te estén esperando incluso porque saben que vas a entrar en algún momento. Entonces, el entrar y la primera vez que entras y sale alguien con un arma, esos nervios, ese momento no lo olvidas en tu vida. Hostia, tú dices nervios, yo estaría acojonado Yo totalmente. también. No dudo que alguien te diga que no. Todos. Lo único que actúas con la adrenalina de salvarle, de ver que lo tienes y que vas a dar una mejor vida. Es lo que
te empuja, ¿no? Te da energía, te da fuerza para decir, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Hacerlo solo siempre es mucho más difícil. Yo tengo la suerte que he contado con algunas personas increíbles que me han enseñado y lo hemos conseguido entre todos. Es un ejemplo claro de que la unión hace la fuerza. ¿Esto cómo se enseña? Puf, no se enseña, aprendes a golpes, equivocándote una y otra y otra y otra vez y ahí machacándote porque te has equivocado. Y diciendo, tenía que haberlo hecho así, mira que lo pensé y ¿por qué lo hice de la otra forma, no? Y vas digamos, diseñando tu plan, tu forma de entrar siempre a estos sitios, ¿no? Que crees que te ha servido más o que te ha funcionado más. Lo importante es que lo que la gente tiene que saber es que no simplemente es entrar por la noche, cogerlo e irte. Hay muchos factores, puede haber familia dentro, puede haber un niño, estás entrando en una casa por la noche, puede haber perros que no quieran ser rescatados en el sentido de que estén los pobres con una vida que les ha enseñado a atacar, al odio. Y entonces te estás jugando más que... me da más miedo a veces el perro que vas a rescatar es, ¿podría acercarme? Si me acerco me atacará. ¿Cómo ha vivido todo esto? Por experiencia de refugio sé que la mayoría de perros que han estado en situaciones así tienen traumas. Traumas que de mucho tiempo de maltrato, de indiferencia, que hacen que ese animal, pues a lo mejor ni conozca personas. Que a lo mejor desde que ha nacido solamente ha visto al maltratador toda su vida. Y entonces cuando tú entras, pues para él encima, la lealtad del pobre animal, intenta defender la casa de esa persona. Eso también me ha pasado. Entonces, no solamente es entrar, es conocer, es información. Por eso la mejor forma siempre es hablar, intentar hacer entender a esa persona que le vas a quitar un problema, que le vas a quitar un problema. Y realmente, pues, Pero es difícil. esto no sé, es decir, no es como el pescado que se muerde la cola, porque al final llegáis vosotros con, bueno, los rescatistas, los héroes, los que estáis en primera línea prácticamente, sacáis un perro de un hogar donde bueno, donde están propinándole maltrato constante, hablando con esta persona, pero claro, esta persona mañana puede coger y decidir tener otro animal. Me han quitado este, pues esto te habrá pasado, seguramente que te habrás enterado al cabo del tiempo de otra persona. Hostia, ¿cómo gestionas esa frustración? Porque entiendo que es como, este problema no acaba con llevándome este animal, sino es que va a persistir, porque este tío lo que tiene en la cabeza, lógicamente, es una psicopatía o un problema pues, que puede ir a mayor grado, ¿no? Es común de que cuando te has llevado a uno, luego piensas que va a traer a otro, que va a adoptar a otro y se lo va a llevar. Y en este caso siempre me intento centrar con el salvar la primera vida, la que tengo. No pienso en vidas futuras o en ponerme en casos terribles. Si tengo la información de que vuelva a llegar, lo que ya tienes que empezar a actuar a lo mejor también es en la denuncia y en lo legal, porque es la única forma de que a lo mejor esa persona persista. Pero si no, el problema es que siempre va a tener acceso a más y más perros. Entonces es común que en algunos sitios hay gente que tenga, voy a tener, mi perro ha parido a 6 perros y se lo he dado a tal y tal, tal. Eso tienen acceso a todo ese tipo de perros. Claro. Por el que más lo sufre, el galgo, el podenco, o ahora por desgracia el marinois, el malinois, es el que está de moda y entonces el acceso es fácil. Si ves que vuelve a tener otro animal, tienes que empezar a actuar por lo legal, porque si no es un no acabar. Claro, vosotros además, yo creo que vosotros estáis más expuestos a la denuncia por parte de la parte contraria que casi ellos a la denuncia, porque bueno, pues al final lo que está claro es que denunciar a alguien por maltrato se puede, pero hay que demostrar muchas cosas. Que te denuncien por allanamiento de morada es tan sencillo como que sepan que has entrado en su casa y que le has quitado el perro y chimpún, que ya no es que le has quitado, sino que le has robado. Y aquí la pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué hay más, es decir, hay más miedo, más respeto puede tener un rescatista? ¿A esa denuncia que muchas veces uno se puede plantear que va a llegar o a que ese animal desaparezca si no se actúa de forma rápida, sabiendo que estamos expuestos a esa denuncia, a ese problema judicial? Con la denuncia ya hay un momento en el cual asimilas. Yo las primeras veces estaba aterrado. Aterrado de que me llegara, de que tal, joder, mi trabajo, como me detengan al día siguiente no puedo. Llega un momento en el cual, como te he dicho antes, te acostumbras, ya es lo de menos. Ya es más el cargo que te llevas. La gente cuando dice, no has conseguido
hay muchos que no conseguiremos, y yo soy el primero, liberar lo que pretendes. O sea, no te garantizas el éxito, ni mucho menos, ¿no? Y eso es una carga emocional que sí que te va afectando. Yo tengo más miedo a eso, a las pesadillas que me dan. La gente no se mete en la piel de una persona que ve tantas cosas malas. Eh, Tienes pesadillas y es una mochila que arrastras y cada X tiempo de repente un buen día te acuerdas. Y entonces son casos de los cuales dices, joder, tendría que haberlo hecho de otra forma y no lo hizo a lo mejor, o simplemente era una situación imposible, ¿no? Has hablado de esos sueños, bueno, esas pesadillas, los Sí. sueños. ¿Cuál es el caso que te lo quitó, que te quitó el sueño? O que a día de hoy sigues, me imagino que habrá algunos, más que habrá muchos, pero habrá alguno que quizá que recuerdas con mayor profundidad en tu alma, como que te atraviesa, ¿no? Pues ahora uno muy reciente que lo tengo siempre muy pendiente y estás tú de más detrás, que es el de los 32 perros. Ese cuando lo vi tengo la fotografía totalmente grabada en la cabeza. El verles atados a escasos metros y sentir lo que tuvieron que sentir de muertos de sed, de hambre, ver cómo se apaga su vida, eso me ha marcado. Y eso que mira que he vivido, pero 32 juntos ha sido como demasiado y es muy reciente. Y es verdad que eso lo tengo muy presente todavía. Sí, el caso que se refiere Borja es el de los 32 peludos de Azuaga, Mm. en Badajoz, donde una reala del Patilla, pues dejó morir de sed y de hambre a 32 podencos, bueno, 32 perros. Algunos no sabremos si eran podencos o no, porque en el estado que estaban. Y este caso, bueno, nosotros estamos detrás como denunciantes, y este caso es duro porque a mí, con todos los respetos, y no quiero herir sensibilidades, me recuerda mucho a lo que hacían los alemanes antiguamente con los judíos. Yo eso todo tengo muy grabado en el vídeo que sale, el cómo el tío aparece tranquilamente, abre la puerta con esa tranquilidad, no se le ve ni nervioso y empieza a señalar y a enseñar los cadáveres. Que no tuviera ni vergüenza. Y yo creo que todo el mundo tiene que entenderlo, seas animalista, no te gustan los animales, es algo que, ¿por qué esa cantidad de dolor, de odio, eh, para mí es incomprensible? Es como algo que nunca me llego a explicar en mi cabeza. Y yo, que he escrito algún mail, bueno, yo escribo todas las semanas escribo un mail para la comunidad, y cuando hablábamos de los 32 Plus de Azuaga, lo que decía era que esos animales estarían seguro en algún momento pensando qué habían hecho ellos mal para que su padre, tutor o como lo quieran llamar, los estuviera dejando morir de esa forma. Y yo creo que, claro, es un caso muy duro donde vamos a intentar que se haga justicia y que el presunto, hay que decir presunto, aunque lógicamente está más claro que el agua, que era él el presunto asesino de estos 32 animales, acabe donde tiene que acabar, que es la cárcel. No nos vale con una multa, no nos vale como en un principio se planteó como un caso de abandono, porque no estamos hablando de abandono, estamos hablando de dejar a 32 animales amarrados en una nave a 50 grados que estaría en Badajoz en pleno julio. No tiene ningún sentido. ¿Y algún caso que hayas llevado tú particularmente, que hayas dicho, hostia, no llegué a tiempo, o hostia, no he podido hacer lo que quisiera y durante un tiempo te ha estado perforando el alma? Tengo varios, el problema es que de muchos de ellos no puedo ni siquiera hablar, porque algo que yo tengo también es la amenaza ante que puedo tener de mi refugio y demás, ¿no? Entonces hay casos que son los peores que los que la gente no sabe. Los que tú llevas por un lado, llegas, te estampas, te encuentras con una amenaza y aprendes. Al igual que eh, ha habido guardias civiles y sepronas maravillosos que nos han ayudado y que, joder, desde aquí lo agradezco, ¿no? Pero también hay lo contrario, como en todas las cosas del mundo. Y ese momento sí que da más miedo, porque estás hablando de alguien con autoridad. Entonces, he tenido que además ver a ese perro. Es uno que conseguí que saliera, ¿vale? De ese sitio. No puedo dar muchos datos, por desgracia. Conseguí que saliera de una jaula de 2x2
y yo todos los días tenía que pasar por delante. Yendo a mi refugio, me dedico a salvar perros, salgo de trabajar 8 horas y tengo que pasar todos los días por delante de un sitio donde veo que ese perro está maltratado, ¿no? Actué y demás, pero ahí me estampé. Y me avisaron de que tuviera mucho cuidadito, de que tenía contactos y que podía pasarlo. Y durante un tiempo tuve un acoso grande por personas de la zona y por la misma Guardia Civil. Entonces, ahora tengo que ver cómo ese perro fue liberado, pero cómo me amenazó sabiendo a quién se chivó que lo había movido yo. Y ahora ha vuelto a traer otro perro. Y llevo meses viéndolo y no puedo hacer nada. Porque estoy totalmente pillado con mi refugio y con que siempre tengo que tener lo primero más claro de todo, que lo primero son todos los perros que yo tengo en mi refugio, que busco una vida para ellos. Es mi mayor compromiso con ellos y es lo que yo tengo que asegurar, que ellos estén felices, seguros y que algún día encuentren su hogar y si no lo encuentran, tienen el mío. No, es la forma que tengo de intentar tapar esas voces, ¿no? Mm, Que decir, alguno no puedo salvar, pero para salvar a muchos más. Porque si voy por aquí, puedo perder mucho. claro. ¿Cómo se vive bajo esa amenaza? Al principio mal. Luego te acostumbras, ¿no? Porque hablamos de amenazas tipo, Buah, tengo una carpeta. Al principio me hacía gracia porque las coleccionaba. Y me cogiera y las ponía en una carpeta. Ya paré. Te hablo de cientos y cientos y cientos de amenazas por teléfono, de mandarme al Instagram, email. Y siempre te amenazan con algo que es intocable porque lo tengo todo muy aislado para que nadie pueda llegar. Pero claro, siempre te da el miedo de decir, y las consecuencias sí no son para mí, y sí son para otra persona. Tengo la suerte que tengo una mujer de las más fuertes que he conocido en mi vida, por decirle que más. Y en esto me apoya y es la base yo diría, de los rescates, que hoy no puede estar aquí. La base de los rescates y la base del refugio. Es la que a mí me da fuerza, la que me guía, la que me dice, por aquí no, por aquí sí. Tienes que intentar, Borja, bajar el humo para llegar a esto. Si no, yo me hubiera estampado 100.000 veces más. Por eso creo que es importante la unión, ¿no? El que tú tienes unas virtudes, pero siempre va a haber otro que tiene otras virtudes. Y te va a decir, esto no, tío, esto frena. Porque ahí estás a lo mejor metiendo más tu ego masculino de, no, relájate, que se salga con la suya, pero vamos a ir por aquí para conseguir que... Eso lo aprendes, ¿no? Y gracias a, en mi caso, que tengo a mi mujer, me ha sabido, Gema, a Gema, me ha sabido guiar en todo esto. Solo, que he visto a muchos rescatistas solos, mentalmente es muy duro. Yo cuando les veo, tengo ejemplos que me gustan, que desde aquí no tengo ni relación con ellos, pero yo les sigo y me gustan. Para mí Edu Spiderman es mm, un líder, es como el ejemplo de lo que yo querría ser. Y tienes a otro el loco de los perros, a Insta Rescates, tienes a muchos que para mí, aunque con algunos no comparta la forma, otras cosas, de vida o lo que sea, o sí. que no lo llevemos bien incluso en la calle él y yo, pero admiro cómo lo hacen, la fuerza que ponen, lo dan todo, trabajan, hay auténticos héroes para mí también. Sí, porque aquí yo creo que además, en este país, como que gusta mezclarlo todo. Es decir, mezclamos todo en la misma batidora, cuando nadie mezclaría, me imagino yo en una batidora, un 100 gramos de emperador con 100 gramos de pollo para comérselo, aunque sea comida. Y muchas veces mezclamos pues a las personas por cómo se mueven políticamente, etcétera, etcétera. Pero cuando un animal está en una jaula, cuando un animal no come, cuando un animal le han roto las rótulas a base de palazos, a ese animal le da igual que lo rescate una persona u otra. Lo que quiere es ser rescatado. Y a mí me jode mucho que los héroes de sofá estén constantemente escribiendo, hateando, incluso acosando a ciertas personas porque no comparten su forma de vivir. Si todos fuéramos un poco más ejemplo y menos decir lo que tienen que hacer los demás o cómo tienen que pensar, este país iría mucho mejor. Porque Sí. de esa mierda se aprovechan los maltratadores, los psicópatas y los políticos. Esto funciona así. Es mi forma de pensar. Creo que yo, que no soy rescatista,
Yo sabes que la primera vez que hablé contigo te lo dije, os admiro con locura a todos. Es decir, me parece que hacéis un trabajo brutal, porque además vamos a entrar en como en un saco roto que es el de te llega un mensaje para que ayudes, no puedes, ¿y qué pasa? Buah, recibes odio y recibes de todo. Eso sí, al principio me afectaba muchísimo. Me afectaba muchísimo el qué dirán, qué pensarán. Yo empecé así, con el miedo a qué dirá la gente y qué pensará, que si... Luego no, porque te das cuenta de que cuando lo consigues, el primer día que lo consigues, rescatar y llegaba a mi refugio o lo tienes que llevar a otros lados por miedo a que vayan a tu casa a decirse que has sido tú, eh, no paras de ver ese vídeo. Ese vídeo que has rescatado, te lo pones una y otra vez de verle feliz. Y cuando ya encuentra una adopción, bah, yo me alimento. Yo muchas veces que estoy asqueado con el mundo o triste por algo, muchas veces me lo pongo. Me pongo esos vídeos, tengo mi carpeta ahí de finales felices y eso es lo que a mí me alimenta. Porque el odio de la gente puede ir hasta, como tú has dicho, por el tema político. Y lo que yo siempre digo es que cada uno selecciona sus batallas. La mía respétala, como yo respeto la tuya. Y mi batalla son los perros. Me dicen gatos, me encantan los animales, soy una persona que... Pero yo por como he dicho, Gor, Tu propósito. yo me... Mi objetivo, mi batalla, mi guerra son los perros. Me da igual su idea política. Me da igual que sea de derechas, que sea de izquierdas, que le guste irse de fiesta. Es que me da igual. Yo uso como los medios que ellos disponen, lo que me pueden enseñar, lo que pueden aportar para sacar a un perro. Como te digo, luego en la calle a lo mejor ni tomaríamos una cerveza juntos, ¿no? Pero lo importante es que en el trabajo seáis una máquina. Vayáis juntos, os apoyéis en esto y el objetivo que sea muy claro. Sacar ese animal de ese sitio. Darle una nueva vida. Sí, porque se pierde el foco. Es decir, al final, en vez de poner el foco en el problema, lo estamos poniendo en casi la solución. Es decir, oye, no me gusta como tu estilo de vida, tu forma de pensar, pero es que estás ayudando. Esto es como si las personas que reciben maltrato, personas, hablo ya de nosotros, del humano, cuando una persona muere por un maltrato, me da igual que sea mujer, hombre o niño, nadie va a... Bueno, en este país se culpabiliza constantemente a la administración, que es la que tiene que poner medios, y luego se culpabiliza a por qué no se llegó antes. Y se nos olvida que ha habido un ser humano que ha matado a otro ser humano. Y parece que esa persona casi que se va de puntillas por el salón. Y esto pasa igual. Ostras, me da la sensación de que vosotros, cuando no podéis rescatar un animal, tenéis la sensación, y me gustaría que me hablaras de cómo conllevas, cómo gestionas esa derrota entre comillas. Porque yo creo que se vive como una derrota. Ya no solo el hecho de no poder rescatarlo, sino de lo que viene después, que es una ola de imbéciles escribiéndote el por qué no lo has hecho, por qué no has entrado, por qué si yo estoy, esto es muy común, si yo llego a estar ahí, chico, es muy fácil, España no es como Estados Unidos, que te vas que de Miami a Nueva York tienes que coger 3 aviones, no, cógete el coche y te vienes y arreglas el mundo, ¿no? ¿Cómo lo Es, gestionas? es muy complicado. Al principio me importaba más. Ahora el héroe de sofá es constante. El machito, digámoslo así, el de si yo llego a estar allí, se caga, lo cojo, lo saco, y no es así. Para empezar, porque tienes que ser consciente, primero, como he dicho antes, de lo que tiene este caso en concreto. Porque ha pasado ya de que de repente hay un niño de por medio. Hay amenazas de por medio a terceras personas. Y ya tú no solamente tienes que coger al perro y llevártelo, tienes que intentar que no haya consecuencias por tus actos a terceras personas. Así es. Entonces, la gente ve a veces los casos lo que nosotros mostramos, no lo que hay detrás, porque tenemos que tener la seguridad a otras personas que nos han dado el aviso por denunciar, que muchas veces son vecinos, amigos incluso, o incluso familiares, también he vivido, y que no quieren que se entere la persona, por su seguridad. Hablo de por su seguridad, que están amenazados y si se enterara la persona tendría consecuencias. Tienes que respetar eso también, intentar proporcionar esa seguridad al que ha avisado o al que está detrás mm,
de vigilar a ese perro que no desaparezca, que te va mandando vídeos y demás, y tú no puedes decirlo. Y no puedes decir la clase de circunstancias que tiene en este caso, que para mí sí me marcó, como sabes, es el tema que haya un niño dentro y que ese niño además pueda correr peligro. Eso para mí fue algo nuevo. Y entonces también me hizo volver a aprender a decir, no todo vale, hay que saber todo lo que hay dentro y una vez que lo sabes, actúas. Por eso la gente a veces cuando subimos las cosas tiene que ser consciente de que no es todo lo que hay, es lo que podemos mostrar. Mm. Lo otro nosotros nos lo comemos. Y aparte que te estás comiendo eso, recibes que la gente te dice que si tú eres un cobarde, que si eres no sé qué, que en el fondo buscas likes. Cosas absurdas que serán para los que se dedican. Yo tengo mi trabajo, mi vida está muy clara, es mi mujer, mi hijo y mi trabajo. El resto me da igual, es un fin para que muchos perros encuentren una buena vida. Entonces, yo siempre voy a intentar animar a la gente a que antes de criticar, pregunten, que intentaremos explicar todo, que a veces te mandan un mensaje y no se dan cuenta que tienes 200 mensajes, muchos de odio. Tienes que llegar a esos 200. Sí, En sí. mi caso lo hago todo solo con mi mujer. Entonces no es fácil llegar a todo eso quitando tu vida personal. Entonces tienen que saber de que estás quitando tu vida personal. A veces, como ha pasado que tú sabes hace poco, estás cenando con tu hijo y tu mujer y recibes una llamada que dices, me tengo que ir, porque si no me voy, esto me perseguirá para siempre en mi vida. Mi cabeza no me lo va a perdonar el, ¿y si esa noche me hubiera ido a salvar a ese perro que me están diciendo que lo están sacando? Coges y te vas, con los problemas personales que te conlleve, y para que encima tengas a un montón de gente criticándote, diciendo, no te imaginas el sacrificio que conlleva. Y lo que quiero que dejar claro que aquí no hablamos de sentiros víctimas, porque yo sé que tú no te sientes víctima. Tú has tomado una elección sabiendo que conlleva un montón de pros y de contras, muchos, casi más contras. Lo que pasa es que los pros son tan potentes y tan bonitos que al final pesan más, pero que la gente tiene que ser consciente de este tipo de cosas, de que a veces lo que se ve es lo que se puede mostrar, no la realidad del contexto. Porque cuando estamos hablando de un maltratador, muchas veces no solo hay un caso de maltrato a un animal, sino que puede haber mucho más alrededor, y no solo mucho más alrededor de lo que se está viendo dentro de esa casa, sino el contexto exterior de quién se apoya, si hay alguna administración, si hay amiguismos, si hay cosas a las que no se puede llegar. Entonces, por favor, que la gente no haga es decir, que no sean constantemente esa ola que choca contra esa piedra, porque esa piedra un día pues se va erosionando y dice, hasta aquí hemos llegado y no Sí, me hace falta. sí. Quiero que hablar ahora del caso de Santoña. Es un caso que tú viviste. ¿Qué significó para ti? ¿Qué se vivió en Santoña? Fue mi primera colaboración en un rescate. Fue lo primero y bueno, aprendí mucho ahí porque un grupo maravilloso de personas, desde aquí siempre tendrá mi agradecimiento porque me enseñó como gente de toda España, que nunca habíamos hablado, nos llegamos a juntar y cada uno hizo su aportación, siendo alguno la voz cantante de la experiencia, como en este caso fue Instar Rescates, que fue el que... ¿Qué, eh, qué pasó en Santoña? en Santoña me empezó a salir todo el rato en el refugio y a etiquetarme la gente en un perro que estaba en una terraza todo el día, 24 horas desde la pandemia. Y como era muy reciente cuando ya monté el refugio, muy reciente, 2, 3 meses, claro, al ser mis primeros casos, tenía pesadillas. Tenía pesadillas todas las noches con ese perro aullando y asomado y demás. Y entonces mi mujer estaba a punto de dar a luz y tuve Buen, que, sí, buen momento para ponerte a rescatar. justo el día del rescate fue el día que di a luz y bueno, Junto, eso es brutal. sí. Y entonces, desde ¿Qué ahí, se celebra en tu casa? ¿El cumpleaños o el rescate? pues fíjate, no sé bien qué decirte, no sé bien qué decirte porque nos marcó bastante, nos marcó bastante, sobre todo el valor de Instar Rescates que fue el que actuó sin pensarlo, nos estuvo guiando de cómo hacerlo y ahí aprendí a que un grupo de personas con un mismo objetivo, de diferente pensamiento absoluto, te lo garantizo, nos unimos para un fin, que fue liberar a un perro que
mi opinión, fue usado para poder salir en la pandemia a la calle, ¿no? Y ver ese día que fue rescatado, cómo todo funcionó como un reloj, cómo chicas que tú por la calle dirías, está, cómo le echó el valor, cómo subió, cómo se metió, Inés, gente que admiro ahora, te da una lección de vida. Dices, cada uno tenemos un valor dentro y una fuerza dentro, que todos unidos conseguimos lo imposible, Lo ¿no? acabas de decir, has dicho, chicas, que al final tus sensaciones de fragilidad física, pero es que ahí dentro, yo creo que la mujer dentro de ella tiene algo que el hombre no lo tiene, que es si habláramos del ímpetu, de la valentía y de la fuerza del 1 al 10, ellas tienen un 11. Es decir, ellas cuando llegan al tope le tienen el turbo, que le meten un punto más, ¿no? Saben aparte de toda su fuerza, saben desatascar las cosas que yo pienso y diría que a veces nosotros nos liamos más, ¿no? Somos más de actuar y ellas son más de cabeza y fuerza. Y son muy importantes. Y en este caso, de esos días hice amigas que a día de hoy confío al 100%. Que Marta para mí es un apoyo impresionante. Me ha ayudado tanto a Borja, ignora esto, pasa de esto, y a día de hoy lo hace. Y entonces, para mí se han convertido en personas tan importantes en el día a día gracias a ese rescate, a ese final feliz. Es decir, qué sucedió? Ese animal estaba en esa azotea, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo pudisteis rescatarlo? Fue sobre todo también mucho de una persona que ha estado detrás allí, vigilando, dando información. Ese caso fue perfecto porque se tenía mucha información. Manu fue el primero que cuando yo empecé a verlo se rescató allí, Insta Rescate, se fue hasta allí y habló con la persona. Y cuando vi el vídeo de cómo habló con esa persona y cómo estaba esa persona de mal, muy quedada, dije, tengo que ayudar como sea, ¿no? Entonces ese día, digamos que teníamos mucha información y que cada uno supimos poner nuestro granito para que ese final fuera perfecto. No solamente es llegar y rescatar, es llegar y rescatar, jugártela, saber las salidas, irte corriendo, que el perro vaya a un sitio que ya sea imposible que lo recuperen, aunque haya una amenaza. Y nos pasó, a los días recibimos unos mensajes, cada uno de nosotros, no sabemos quién tiró de la manta, no sabemos nada todavía de hoy, pero recibimos un mensaje amenazando legalmente con consecuencias graves y en el primer caso yo decía a mi mujer recién parida y decía, no puede ser que esto esté pasando cuando hemos hecho por ayudar a algo que salió hasta la televisión, que salió por todos lados, ¿no? Entonces, ahí Manu Insta Rescate fue el que dio la cara en ese sentido de me da igual, Otro valiente, un grande. n- nada comparado con lo que hablábamos anteriormente de decir mucho y hacer poco. Manu, si no me equivoco, es de Murcia Desde y de por Murcia, allí, y se va a Santoña con su cochecito y se hace no sé cuántos kilómetros para salvar un animal. Podría escribir un mensaje perfectamente y decir que lo haga otro y que no sabe hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esto es importante de nuevo, es decir, volver a recalcar que todos podemos hacer algo. Y si no haces, no des por saco. Cállate y ponte a jugar al ajedrez, que seguramente aporte más a tu salud y mental. no solamente es el colaborar, el tener que ir hasta allí, puedes colaborar en muchos aspectos. Puedes colaborar incluso lo más absurda, luego una difusión de ese animal, si ya conseguimos que salga, ¿Sabes? en la gente que difunde es tan importante, cuando se busca luego una salida a los animales, es tan importante que llegue, pero claro, como siempre, dependiendo de lo legal, Ya, está claro. en este caso ha pasado tiempo, ya llega un momento en el cual a veces que te da igual las consecuencias y Convives, ¿no? convives con ello y aprendes, como en este caso te he comentado de Manu, pues aprendes lo que te aporta ese caso y dices, voy a hacerlo a partir de ahora como lo ha hecho porque veo que ha ido muy bien, ¿no? El problema es que a veces luego lo haces solo porque no tienes otra ayuda y cada uno tiene sus casos, sus ayudas, es muy complicado y es cuando vas aprendiendo, como he dicho, a base de equivocarte. ¿Qué es lo más inhumano que has visto hacer a un perro? A un perro, ser fiel al que es maltratador. No, hermano, que es, bueno, he realizado mal la pregunta. ¿Qué es lo más inhumano que le has visto hacer a una persona Ah, un perro, vale. hacia un perro? Buf.
cosas terribles. Me han llegado uno que tengo grabado a fuego de hace unos años, de que estaba despellejado de la mitad del cuerpo para abajo. No tenía nada de piel, había arrastrado durante kilómetros y ver cómo agonizaba Buah, me, me trastocó muchísimo. Tengo una perrita que salió de un criadero legal en el cual lleva conmigo 1 año y medio y después de 1 año y medio todavía no he conseguido tocarla. Ha pasado esa línea, la línea de demasiado, ha pido demasiado. comienza el rescate, es decir, comienza el rescate después de ser rescatada. Sí. El verdadero rescate comienza ahí. Yo siempre intento que la gente valore porque una protectora o un refugio haga algo mal, por favor que no metan a todos en el mismo saco, porque la mayoría, sobre todo mujeres que son la mayoría y algún hombre, lo damos todo. Nos traen unas consecuencias bestiales y lo damos todo. Y yo siempre he creído que lo más difícil de un rescate no es el rescate, es luego que vuelva ese perro a rehabilitarse y encontrar un hogar, porque algunas veces han pasado un límite. Me podrías decir, me podrías afirmar que, bueno, por lo que entiendo, que le tienes más respeto a ese animal maltratado que a su maltratador. Sí, sí, totalmente. Sobre todo te la juegas cuando entras y si el perro te puede atacar. No olvidemos de que la mayoría de perros maltratados son galgos tal y muchos PPPs. Y muchos perros poderosos, Malinois también, que es una raza incomprendida y alguno intenta educarla a base de maltrato, ¿no? Y esos perros pueden llegar a matarte. ¿Y cómo curas esa alma rota? Amor, paciencia y amor. Yo recientemente he recibido 2 perretes de una perrera y parecían en los vídeos que estaban perfectos y el primer día que fui a entrar, los metí, siempre los separo los primeros días porque hago una cuarentena, vengan donde vengan por seguridad, ¿vale? Y cuando estemos separados en una casita que tengo al lado, fui a entrar y directamente se lanzó corriendo a morderme. Y bueno, me rompió la ropa, gracias a Dios tuve reflejos y no me enganchó. Pues lleva conmigo 3 semanas. A día de hoy, ayer sentí una paz enorme por la noche porque me dejó tocarle por primera vez. Wow. Entonces, eso no te lo recompensa a nadie. El problema es si ese perro, el siguiente avance es que se deje tocar por otras personas. Si no llega, nunca va a ser adoptado. Y ese es mi mayor miedo. Más que el maltratador, que el perro que tal, es el fracaso no encontrarle lo que le he prometido, un hogar. Eso es lo que peor llevo y lo que más sueño, lo que más. ¿Alguna vez has sentido que has podido salvar su cuerpo pero no su mente? A día de hoy, la que te comentaba antes, mi perrita, una pincher, que no se deja tocar. Cuando llego a casa mueve el rabito, sigue, salta, pero cuando le voy a tocar se agacha corriendo y se va corriendo. 1 año y medio llevo. Joder, a mí Y, estas cosas me dan mucha pena, tío. y no pasa esa Me línea. dan mucha pena, tío. Porque al final es la vida de un animal que por culpa de un hijo de puta la acabas de destrozar. Y en este caso un hijo de puta legal, porque era un criadero legal. Desde aquí me sale luego mucho hate, ¿no? Pues yo soy creador y conozco y en mi perra viene, siempre todos tenemos una experiencia personal. Pero yo te puedo contar no una experiencia personal, te puedo contar cientos de perros que veo que pasan por criaderos y que algunos sabrán, sin duda, algunos sabrá que los tendrán como reyes, pero muchos no, porque si en vez de parir 3 perros paren 6, es el triple, el doble de beneficio. Entonces, es la única que no he conseguido llegar a ella, ¿Cómo se llama? Roma. Roma. Y su hermana Paris, que encima se me murió hace poquito de leishmaniosis, y el tratamiento era prácticamente imposible dárselo, porque cuando la cogías se ponía a gritar y a llorar y hasta el punto de que el corazón se le salía de la boca, ¿no? Es que cuando has hablado de Roma y el imaginarte un animal que te espera, como tú has dicho, moviendo la colita, es decir, estoy completamente seguro que dentro de ella hay algo que no le permite poder dar todo el amor que podría dar hacia su salvador, que has sido tú. Y eso da mucha pena, tío. Curiosamente, la realidad es que la mayoría de veces de un perro que llega a esos límites, el miedo lo tiene al hombre. Muchas veces cuando llega un perro que yo no puedo acceder a él porque va directamente a por mí, siempre va mi mujer a probar.
Y te hablo más de la mitad de las veces, ella puede entrar a ese sitio que yo no. Porque la realidad es que la mayoría de maltratos venían de nosotros, de los hombres. En este caso, con mi perrita Roma, yo la veo feliz. Sé que hay un momento en el cual no puedo tocarla porque ha sufrido demasiado, pero me quedo con los momentos que la veo feliz a mi alrededor. Lo más irónico, ¿sabes quién puede acercarse bastante a ella? Tu hijo. Mi hijo. Mi hijo. Ve en él, yo creo, esa inocencia, ¿no? Ese amor que nosotros, Esa alma blanca pura. por cómo la sociedad y cómo vivimos y lo que nos enseñan, ¿no? No tenemos ya, Lo has dicho al creo. principio, Borja. Has dicho, yo ya no soy la misma persona que Claro. era. Y eso, quieras que no, es una energía que tenemos dentro. Y los animales son sabios. Hace poco me dieron también a un perro de 16 años porque se meaba encima. Y bueno, pues ahí está, ¿no? En casa, pero me pongo a pensar, toda tu vida con tu familia, de repente un buen día te largan porque te has llegado, Por qué te haces porque pis? has llegado a un momento en el cual no te puedes controlar, ¿no? Y en vez de, joder, ¿qué necesita? Voy a adaptar, voy a ponerle, todo lo contrario. Llegó, lo abandonó, se fue y está en casa y los primeros días decía, joder, está casi ciego, no ve. Entonces decía, ¿qué pensará el oler de repente algo nuevo, el escuchar a otros perros, el no ver a su familia, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya personas que puedan vivir así, que puedan pasar páginas así? Yo es algo que me pone muy triste e intento olvidar, intento siempre centrarme, ahí aparece como siempre mi mujer, me para, me dice, ya, hasta aquí Borja, mírale, ¿está seguro, Ah, está feliz? Ya, ¿sabes lo que pasa, Borja? Hay una frase que dice que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Y si eres mierda, eres mierda. Y sí. de esa fuente saldrá mierda, por mucho que lo quieras disimular. Y Pe- mientras que ese animal te ha estado dando la vida que tú construiste en tu mente, ha sido todo maravilloso, pero cuando ese animal realmente por primera vez te necesita, porque que no nos olvidemos que darle de comer a un animal, de beber y un paseo es lo mínimo que se puede hacer cuando uno tiene un animal. lo mínimo. No se trata de hacer esas tres cosas, se trata de ir mucho más allá y es hacer sentir que los animales son familia. Muchas veces somos criticados por esa frase. Un animal es familia. Pues le voy a decir a todo el mundo que critica esto y habla de humanizar o no humanizar, palabra que se maltrata constantemente en este mundillo, es que nadie que sienta a su perro como familia lo maltrataría. Estoy convencido. Sobre todo que yo lo que intento enseñar a la gente, que me ha pasado, de estar en el trabajo y enterarme de la muerte de alguno de mis perretes, es algo que poco a poco te vas, voy a decir endureciendo, aceptando, ¿no? Los primeros fueron terribles. Cuando murió el primer perro que vino a mi refugio rescatado de una bombona, atado a una bombona de gas todos los días, ver que de repente está en tu refugio y porque no puedo decir nombre por tema judicial, pero de repente un ayuntamiento te envían a un perro que dice que tiene todas las vacunas y te llega a tu casa, algo te huele, le haces un test y da negativo y a los 3 días ves la peor enfermedad que es el parvo, ver cómo muere ese perro, a mí me trastocó tanto. Me tiré 2 semanas hundido que la gente lo ve y fíjate mi error de yo lo intentaba esconder porque era. Decía que no, estoy en un momento un poco más apagado, en vez de decir es por esto, ¿no? Por la crítica. Recuerdo las primeras veces que me pasó por la crítica de no tener que explicar que para mí no era un perro más, era un perro que había rescatado, que me había comprometido con él y que en cierto aspecto había fracasado, porque había entrado algo que yo tenía que haber conseguido ver y no lo vi. Entonces, es muy duro, te come el alma, de verdad. Te come el alma y ver cómo otras personas no valoran eso, me mata, me mata. Yo, como he dicho, después de 3 años ya, sigue, sigo estando de luto por mi perrita. Yo te voy a decir una cosa ahora que has dicho la administración. No, has hablado de un ayuntamiento. Bueno, has dicho la palabra ayuntamiento. Yo voy a decir una cosa, como siempre, pues no soy muy políticamente correcto y por esto pues hay muchísima gente que no le caigo muy bien. Pero este país, en el tema del maltrato y de las situaciones que siguen con los animales, es
el reflejo de sus políticos. Totalmente. A día de hoy, sé que al igual lo que estoy diciendo, pues le va a gustar al 50% de los políticos, porque al otro 50% que se sientan perjudicados porque sí que aman a los animales. Pero en este país, el primero que se salta constantemente la ley de bienestar animal y que tiene que hacer algo son ellos. Y si no haces nada, pues tu población, tu ciudadanía, hace lo que le sale de las narices. Y es así. Y vosotros, que lo vivís todos los días, sois los que sufrís todas esas consecuencias porque se ve. Sobre todo poniendo las trabas que te ponen ahora. Ahora parece que rescatar, poner en mi caso dinero de mi bolsillo, mucho dinero al mes de mi bolsillo, y rescatar animales parece que es un delito. Parece que es un delito el coger un animal que te encuentras abandonado en el campo, te lo llevas contigo, le pones las vacunas, veterinarios, enfermedades, lo rehabilitas, comida, tal, que no haya un accidente con él para llevarlo al veterinario, buscas adopción y te ponen trabas. En vez de ayudarte, decir, oye, estás haciendo el trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento, el Seprona o lo quien sea en este caso, lo haces tú, de tu dinero, de tu tiempo y en tu terreno y tienes trabas. Y tienes que pagar. Y te dicen que tienes que tener no sé qué para poder hacer lo otro en vez de decir, adelante, te vamos a ayudar en lo que podamos. Es curioso, pero hace poco estuve yo en una protectora que se llama Padac, en Callosa de Ujú. Segura, porque estamos pensando en adoptar un perrete y fuimos a visitarlos. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, que me dijeron que fue, tenemos más problemas nosotros con el Seprona aquí que el que abandona un animal con el Seprona. Total. Algo que es totalmente increíble que pase en España en el año 2025, pues esto hay que hacerlo público porque está sucediendo. Y la gente que no lo sabe, que es la gran mayoría, porque lógicamente no tienen una protectora en la asociación o no están metidos ahí, pues tiene que saberlo. Has hablado de tu hijo. Y esto te hace una pregunta que se suele hacer muchas veces cuando uno tiene una profesión que es piloto de avión, ¿no? Que dicen, ¿te gustaría que tu hijo fuera piloto de avión? O doctor, médico, lo que sea. ¿Te gustaría que tu hijo se dedicara en parte al rescate? Le estoy educando para ello. Ole tú. Para mí es algo me llena tanto de orgullo el ver cómo mi hijo va creciendo y cómo va teniendo un trato con todos los animales, cómo se acerca a ellos, los busca. Algo que nos hace gracia mujer a mí es que a veces vamos ahí, llegamos a verle, que está con los abuelos, y vamos a verle y lo primero que hace es llamar a nuestro perro cuando va con nosotros, a Mini y tal, y dice, Mini, en vez de a nosotros, ¿no? Y ver ese amor que hay entre ellos dos tan puro. eh, Digo, es que es tan importante este valor para mí que le enseñe a respetar. Ya no digo animalista, loco, no, es respetar. Respetar a los perros, respetar a la naturaleza, respetar al de al lado, respetar, no hacer daño. Es amar, que desde aquí digo, si a alguien no le gusta, que lo deje. Pero respeta que la gente intente educar a su hijo con el cariño hacia ellos, con ayudarle, ¿no? Lo que peor lleva a mi hijo, que todavía no le cuesta entenderlo, es cuando, y me lo llevo igualmente, ¿no? Para que vaya viéndolo, ¿no? Y le explico, oye, mira, este perrete que tenemos se va a ir hoy con una nueva familia, ¿vale? Porque va a ser feliz, porque le van a sacar, mira dónde va a ir a vivir, va a ir a la playa, va a ir... Y sí, 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 y cuando llega y se lo van a llevar, se pone a llorar, no, no. Y intento transmitirle lo que yo tenía con 30 y tantos años, que yo decía, yo no puedo acoger un perro porque yo no puedo luego soltarlo. Yo siempre decía eso, nunca voy a coger porque no, me lo quedo, me lo quedo. Claro. Y no puedes, puedes. La pregunta es, ¿cuánto sacrificas de ti para llegar a hacerlo? Todo el mundo puede. A mí me dice mucha gente, es mi sueño, pero es que yo no podría hacer lo que sí puedes. Son de que yo he sacrificado parte de mi alma. Yo era de esos, de los que estaba sentado en el sofá y decía, joder, es imposible, menos mal que es un héroe. Y cada vez que había un caso lo pasaba. Digo, no puedo verlo porque si no, puedes. Puedes implicarte, puedes ayudar de muchas formas, como te digo, desde difundir, desde colaborar, desde muchas formas, de verdad. Bonita conclusión la de que si quieres puedes. Y yo creo que muchos somos de los que podemos llegar a pensar de que yo no podría hacer lo que estás haciendo tú. Y tú has dicho, bueno, al igual eso mismo no, pero otra cosa sí, ¿no? Para finalizar, una última pregunta, Borja, es si por un momento pudieras decirle algo a los peludos a los que no llegaste a tiempo, ¿qué les dirías? Me emociona todo. Y lo siento. La verdad que hay veces que sé que lo voy a arrastrar de por vida, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hay algún perrete que lo consigo,
siempre en mi cabeza, y es algo que hago, bueno, enciendo una vela, ¿no? Para recordar a Wow. algunos, y es como una especie de ritual que he tomado, ¿no? Me salgo fuera al jardín y pongo una vela y me tiro 15 minutitos solo. Y como señal de respeto. Yo nunca he creído en nada, en otra vida, ¿no? Y fíjate que desde que empieza con esto, me he forzado a creer, a que me están esperando. Muchísimas gracias, Borja, por darnos esta maravillosa horita y algo de este capítulo. Ha sido increíble poder hablar contigo. Yo simplemente decirle a todo el mundo, o lo que me gustaría transmitir de la conversación de hoy es que existen los héroes sin capa. Esas personas que dejan su tiempo, su dinero, su familia, que se arriesgan a muchísimas cosas que no podemos ni ser conscientes los que no lo hacemos. Y que para hacer lo que tú haces, detrás de tu espalda, no sé si delante, en un lado o en otro, necesitas a alguien que te impulse. Tú has hablado de tu hijo, has hablado de Gema, pero que no se te olvide que seguramente la o que más te está ayudando es Gor, que es tu ángel, tu propósito, y por lo que estoy convencido vas a crear ese legado que mucha gente no puede, que se marcha de este mundo sin pena ni sin gloria. Y tú estoy seguro que el día que te vayas, dentro de mucho tiempo, que subas y cruces el arco iris, estará Gor esperándote con un montón de amiguetes para darte bueno, un buen lametón, un buen beso o tirarte al suelo para bueno, darle cariño. Muchas gracias por dar Muchas gracias, visibilidad Borja. a todo esto, ¿vale? Muchas Gracias. gracias.